Aquí estamos, hoy miércoles 13 de enero, menos mal que es miércoles 13 y no martes, recién ahora caigo en la cuenta, entrevistando a Elida Felderer y Juan Verdún, de la ciudad de Rosario, y iniciadores, artífices de la existencia de la materia instrumentos nativos sudamericanos, y lo que fue después su continuación en tercer, cuarto y quinto, que es en el trayecto de la materia rítmica, instrumentos populares. Para que, bueno, nos cuenten un poco de su historia. Y hace poco, charlando con Elina Golczak, que fue una de las redactoras de los textos, ella me decía, bueno, la materia de instrumentos nativos sudamericanos existe por los Verdún. Si bien acá había un espacio curricular como era el de Lady de Aerófonos, del profe Daniel Caroni, que también había una existencia previa en CREI de un espacio con algunas características. Pero, digamos, el hecho de que existe una materia con la importancia que tiene el texto curricular tiene que ver con el trabajo y podría decirse, la lucha o la insistencia de ustedes dos. Entonces, para mí era muy importante poder entrevistarlos, más allá del afecto y de lo que nos conocemos, de haber compartido eh, encuentros y músicas en lo institucional y por fuera, a través también de unos encuentros que hicimos con Crey y Nigelia. Pero quería hoy darles la palabra para que nos cuenten un poco de la historia, de este proceso, de esto de, por un lado, estar en el sistema educativo, pero por fuera del sistema educativo estar creando y sosteniendo espacios que después van a alimentar el sistema educativo, como es el caso de Sicuris del Monumento y, bueno, y otros espacios que ustedes también han sabido crear. Yo, si mal no recuerdo, cuando vinieron al CREI en el 96, al Encuentro de Educadores Musicales, ustedes estaban en la Escuela de San Lorenzo también. Sí. Sí. Así que, bueno, si quieren, yo les doy la palabra y eso me gustaría que nos cuenten a cada uno sus inicios en la docencia y sus inicios en esta actividad paralela a la docencia que termina alimentando la docencia y creando espacios nuevos. Bueno, yo soy Elida Fleider. Siempre tuve vocación docente, o sea, me siento docente y soy maestra normal nacional, como éramos en aquellas épocas. Soy profesora de filosofía y pedagogía y simultáneamente siempre estuve en contacto con la música desde muy pequeña. Por eso también soy profesora de piano, de aquellas épocas de niña que uno se recibía cuando terminaba más o menos la primaria. Y de conservatorio de allá. Bueno, y desde niña abordé solamente el piano y la guitarra, que no eran evidentemente mis instrumentos, y bueno, cuando tuve la posibilidad, abordé las flautas, que sí eran mis instrumentos. Y ahí fue en la escuela municipal de acá de Rosario, con las flautas dulces, y luego en la Siberia con flauta traversa. Eso sería mi currículum profesional, digamos. O sea que docente de alma y siempre con la música muy, muy cercana a mí. Me gusta mucho cantar y siempre he cantado desde muy niña, y todo eso lo quería transmitir porque era como una pasión tan grande que tenía que transmitirlo. Y cuando entré en la universidad sentí como una especie de reniegue de que habiendo tanta música maravillosa, entre esas están las bagualas y las vidalas, argentinas, como para que los niños inicien con eso, porque se enseñaba todo desde la Europa y nada desde acá, y entonces era como una rebelión en esas épocas, y bueno, eso fue como lo que me marcó profundamente, de que había que darle otro enfoque desde este continente a la música.
y cuando sabía que había muchos instrumentos que yo no los conocía, pero que tenía un interés muy, muy grande de abordarlos, y de interiorizarme, eh, y que eran instrumentos muy apropiados para que desde niños se pudieran abordar y eso hacer que se generara una identidad latinoamericana, ¿no? Americana propia. Este, Así que esa es mi introducción, Mati. Si querés hacer alguna pregunta, bueno, Juan. Bueno, yo soy Juan Verdún, Juan María, porque hay otro Juan Verdún en la familia incluso, ¿no? Bueno, mi contacto con la música viene, qué sé yo, desde antes de nacer, ponele, como a todos. En casa, mi primer maestra de música fue mi propia mamá, intuitivamente, ¿no es cierto? Le encantaba cantar, así nació juegos rítmicos. Luego mi hermana también, mi hermana Mirta. Y bueno, empecé como muchos a ir a estudiar piano, me mandaron a estudiar piano, tendría 5 o 6 años. Y lamentablemente tuve mi primera gran frustración con la música o con los instrumentos. No enganché con la teoría y el solfeo y todo eso. Yo quería tocar música, quería tocar el piano. Bueno, tuve una mala experiencia y realmente fue muy traumática para mí eso, ¿viste? Porque bueno, sentía como que la música estaba dentro de mí, pero no lo sabía expresar, era chico. Y me costó en la infancia que una demora de 3 4 años entre volver a intentar es mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, apareció la guitarra ya por los 9 años y 10, en fin, y bueno, eso ahí me ayudó de nuevo a conectarme con la música, con los sonidos, a través del cancionero, el cancionero folclórico, el cancionero popular argentino, guiado por la mamá de Élida, que era músico también y docente, y enseñaba, daba clases, las clases particulares, ¿no es cierto? Y una gran maestra, realmente. Bueno, así, ahí rápidamente sucedió, a ella le gustaba, entre otras cosas, armar grupos de chicos en sus alumnos y cantáramos, bueno, principalmente lo folclórico, y bueno, y fue una experiencia extraordinaria en mi vida eso, tendría 10 años cuando empezamos con eso, 11, 12, armamos nuestro primer conjuntito de 3, 4 chicos amigos de la escuela, compañeros ahí de la, de la academia Chicha, la mamá de Élida. Y bueno, la verdad que fue muy lindo toda esa experiencia, que duró como hasta los 20 años más o menos, cambiando de grupos, así, intentando los arreglos vocales. O sea, fue una experiencia que me marcó mucho. Yo aprendí muchísimo, todo muy intuitivo, absolutamente intuitivo. Bueno, después vinieron muchas más experiencias, siempre conectado principalmente con la música popular. También toqué algo de jazz, principalmente el jazz, el swing, me encantaba mucho, todo eso me sigue gustando. Luego acá en Rosario también hice grupo con otros amigos de música. También hacía algo de tango, no porque yo no cantaba tango, pero tenía amigos que cantaban tango y me invitaban a mí a que los acompañara con la guitarra y me encantaba hacer eso, así que aprendí bastante sobre lo que es la esencia del tango, ¿no? A través de la guitarra y muchos ritmos. Siempre me gustó la parte rítmica, desde muy chico, yo no sabía por qué. Mi gran curiosidad era un anhelo que tenía desde muy chico, de muy jovencito, era estudiar los ritmos del mundo. Es decir, mi misterio no eran las escalas ni las armonías, eran los ritmos, de lo que poco hay estudios sistematizados sobre eso, ¿no? Siempre se habla del ritmo, qué sé yo qué, pero nunca todo lo que significa el ritmo.
Y bueno, eso se traduce después cuando tenemos la oportunidad ya de grande, principalmente yo, que insisto nuevamente con lo rítmico. En la música popular vos sabés que el eje de transmisión sonora son el aspecto rítmico, ¿sí? Las claves rítmicas, como se les quiera llamar. Y eso es justamente el déficit que tiene la formación académica europea, porque ya sabemos que la formación académica europea, para hacer trascender el fenómeno armónico, reduce el fenómeno rítmico, porque claro, o una cosa o la otra, las dos juntas ya es muy complicado. Pero bueno, lo cierto es que sigo insistiendo en esa discusión que vos decías que teníamos cuando estábamos conformando la currícula de esta última etapa educativa que discutíamos con los profes allá en Santa Fe. Yo insistía en que debía haber una materia exclusivamente que fuera rítmica popular, porque, bueno, no logré. Entonces quedó metida ahí, ensartada en esa materia que creo que terminó llamándose rítmica e instrumentos populares, algo así. Pero el aspecto rítmico es fundamental, principalmente para comprender y para estudiar y para hacer todo tipo de trabajo sobre eso, porque, insisto, son los patrones y las organizaciones rítmicas las que le dan identidad a los distintos géneros musicales conocidos como populares o folclóricos. Amén de todo lo que se le pueda agregar. Vos decís, suponete, vos tocás una chacarera, la tocás en la época que empezó el chango, me acuerdo, el chango Faría Gómez con la guitarra eléctrica, qué sé yo qué. La discusión era que la guitarra eléctrica en el folclore, bueno, pero vos escuchabas siempre una chacarera, o sea, ¿qué escuchabas vos? La rítmica. En la época que apareció el piano también, no, que el piano, el piano, después metieron, qué sé yo, lo que sea, cualquier instrumento. No es un problema con los timbres, con las sonoridades, ni con las escalas. Si está la rítmica de la chacarera, es una chacarera. No hay vuelta que darle. Lo mismo pasa con una cumbia o con lo que uno quiera, o un tango, una milonga. Quiere decir que, bueno, es fundamental atender el factor rítmico, es decir, la temporalidad. La Academia Europea, vuelvo a insistir, insistió en la faz tonal, todo lo que suena. En nuestra posición de música popular, argentina, latinoamericana, como se le quiera llamar, el eje es lo temporal. Debemos educar a partir de lo temporal. Después tirarle los ruidos que se te ocurran encima. Esa, esa es mi síntesis al respecto, ¿no? Bueno, no sé por dónde iba la cosa, pero me Yo derivé ahí. aprovecho para meter un paréntesis. Viste que el texto curricular, si bien ya en el ciclo orientado tiene algunas materias más, como música y contexto, que se agregan, proyecto en contexto laboral, pero digamos, hay un eje en 5 materias troncales. Algunas cambian de nombre del paso del ciclo básico al orientado, pero constituyen un mismo espacio curricular, como canto colectivo que se hace conjunto vocal en tercer año. Bueno, son las dos, es la de canto y la de instrumentos nativos que se hace rítmica, instrumentos populares en tercer año, pero es un mismo trayecto a lo largo de 5 años, ¿no? La idea es como una ampliación de lo que se vio en el ciclo básico. Así como en el canto colectivo se canta al unísono, se cantan bueno, repertorios que todavía no presentan una polifonía, y en conjunto vocal, bueno, ahí hay una apertura simplemente hacia la complejidad, hacia repertorios que musicalmente son más complejos. Pero son un mismo trayecto curricular junto con organización del discurso, los 5 años, ensamble de los 5 años y canto con acompañamiento. Y está bueno esto que vos precisás, porque a veces no se entiende esto, de que es un mismo trayecto.
es más claro para conjunto vocal, para canto colectivo que se hace conjunto vocal, y no es tan evidente para muchas personas. Bueno, en realidad el espacio curricular nuestro no se entiende demasiado. Es por eso es importante escribir sobre el asunto, ¿no? Como para poder, qué sé yo, cuando vienen reemplazantes, o ahora, por ejemplo, nos está pasando en Santa Fe que se está creando la división B de música. No sé si ustedes sabían, pero bueno, a raíz de toda una demanda que hubo, ahora este año se tiene que crear el tercero B, ya tenemos primero B, segundo B de música, o sea que tenemos 60 alumnos de música porque son cursos de 30 también, bueno. ¿Qué tal como hasta donde yo pude investigar? Hoy no la tenemos más a Maricel Cherry, lamentablemente, pero era su vocación la de que haya muchas más escuelas de arte en general y que el texto sirva para, bueno, que se creen. Y en el caso de esta materia, si hay una materia que de alguna manera hay que desarrollar material para que se entienda de qué se trata y quizás más que material, talleres, cosas más vivenciales, ¿no? Porque todo esto es más vivencial que teórico. Y esto que vos estás aportando, ¿no? Para mí es importante porque es como subrayar, digamos, de que estamos hablando de un mismo espacio curricular durante esos 5 años, que lo que hace, digamos, el cambiar de nombre es plantear una apertura hacia la complejidad, hacia lo rítmico, hacia inclusive hacia el abordaje de más géneros, ¿no? Eso, puntualizo eso. ¿Quieren contar un poco? Entonces, los dos fueron maestros de música, Elida, yo te hacía más del palo de la danza, así que vos me vas. No sé Nada que ver con la danza. Y que toca nunca baila, Mati. no sé por qué tenía, ¿ves? Ahí corrijo una información que tenía mal. Entonces, maestros de música, me imagino los dos, ¿desde qué época? ¿De los años 80? ¿Cuándo Sí, entraron al...? sí, exactamente. O fue antes. Sí, qué sé yo, de qué modo llamarle maestro de música. Yo No, creo que uno cuando comienza a transmitir algún conocimiento ya de algún modo está oficiando de maestro, ¿viste? no, sin ninguna duda, pero me refiero en el sistema. En el Dentro del sistema. sistema Digamos, yo Sí. ingresé Ujú. claro, en el 87 a bien, trabajar porque, o sea, en el sistema tenía que criar 5 niñitos. claro, sí, sí, Este, pero en el 87 entré acá en una escuela primaria parroquial y, y bueno, ahí tuve la suerte de tener el padre Rogelio Barufaldi, que era el representante legal de la institución, una persona muy especial realmente y muy sensible. Él interpretó inmediatamente cuál era mi espíritu, digamos, en la transmisión musical y hizo un viaje a Perú, él, y tanto había leído en mí mis intenciones que a todas las docentes de la escuela les trajo un regalito, nos trajo un regalito. Y a mí dice, para vos tengo algo muy especial. Y me trajo, que fue lo que me abrió así todo, no, a los dos nos sirvió. El Sicu o Zampoña, el primer libro en la escuela, el Sicu Zampoña en la escuela de Américo Valencia Chacón. Lo tenés a ese nombre, ¿no? Lo tenés, Américo Valencia Chacón. Tenés apagado el micrófono, pero... sí, lo voy apagando porque si Sí. puede, a veces mete ruido si no estoy hablando. Bueno, es Entonces, muy importante esta personalidad, Américo Valencia Chacón. sí lo escribí en el chat, sí. Claro, y es ese material que llega en el 87 a manos de ustedes, a través de Rogelio, Del padre Rogelio Barufaldi. ¿verdad? Eh, bueno, eso fue lo que hizo que nosotros empezáramos a, a conocer los sikus, la afinación, porque a mí me habían llegado los sikus de caña del noroeste y no podíamos detectar cuál era la escala
qué sonidos tenía. Todos venían, no los podíamos entender en realidad. Tampoco yo había logrado sacar ya sonidos en la quena y en los pincuyos, por supuesto, pero tampoco encontraba dos que estuvieran afinados iguales, no había posibilidad de conseguir acá instrumentos, y eso que buscábamos y rebuscábamos, no había manera, ni nadie que nos diera una data, no teníamos internet. Quizás les llegaban sikus de tamas diferentes, ¿no? Exacto, nos llegaban sikus, bueno. Entonces que no eran compatibles entre ellos. ¿Sí? Esto nos dio, o sea, esto fue el puntapié inicial, o sea, cuando yo tuve ese librito, acá está todo. Y en el aula era porque se hacían de PVC. Entonces empezamos a trabajar ahí, que por eso en los encuentros de SICUR y todo que se hacen en el país, a nosotros nos tienen como los pioneros del SICU de PVC. Empezamos en esa época a fabricar, no teníamos caña Chucky, la cañita que se utiliza para el SICU. Así que hacíamos todo de PVC. Y ahí empezamos con los SICUs, digamos, gracias a la visión de este cura que nos ayudó, ¿no? En eso. A todo esto él también nos hizo la relación, porque se estaban desarrollando, yo no recuerdo si ya era en el 90, que empezaron, o en fines del 80, se empezaban a hacer en San Lorenzo, en el Centro Cultural, los encuentros de pedagogías alternativas, un movimiento muy, muy interesante de docentes de distintas ramas del arte que planteaban otro tipo de educación por el arte, ¿viste? O sea, el arte desde América, digamos, y bueno, toda una movida muy, muy importante. Y entonces también Barufaldi le llega la invitación a él y me dice, Elida, esto es para ustedes. Y nosotros ya habíamos empezado con mis alumnitos de la escuela, con alumnitos que teníamos particular, y el trabajo que hacía Cáritas acá en la parroquia, que era muy importante, con gente de la villa, de una villa de Barranca que había acá cerca del Remanso Valerio, y entonces con esos chicos empezamos que tenemos todo un proyecto escrito para que empezar una educación musical a través de nuestra música, de nuestros instrumentos, de nuestros ritmos, con niños humildes, y que ahora son, por suerte, algunos profesores de música, aunque no lo creas, chicos desde salidos de barrios muy, muy humildes. Y bueno, eso nos conectó con San Lorenzo, que cuando nosotros presentábamos la orquestita que teníamos acá, con chicos del barrio humilde y con chicos de nuestra casita de música, que así se llamaba nuestra escuelita particular, y chicos que yo seleccionaba de la escuela, habíamos armado la primer orquesta folclórica acá en la Florida, infantil era en esa época, y abrimos el primer encuentro ¿cuándo fue? En el 89, el encuentro de estudiantes de música en la universidad, en la UNR, nosotros estudiábamos en la universidad, y ahí, bueno, una anécdota te cuento, que cuando yo subía esas escaleras de la Siberia para ir al salón de actos, que no es para nada no era lo que es ahora, y llevaba todos esos instrumentos, yo sentía una alegría tan plena, porque digo, es la primera vez, no había un bombo en la escuela de música, no existía. Y yo iba subiendo con un montón de bombos y charangos, y instrumentos propios de América, y bueno, empezamos a intervenir la universidad, ¿viste? Y fuimos los que abrimos el encuentro de educadores musicales en la universidad, con esa orquestita, ¿no? Vos sabés que te encontrás con gente ya muy mayor y que se acuerdan de eso, porque eran niños que tocaban muy bien, tocaban excelente. Bueno, y en San Lorenzo, el director
del Centro Cultural, que tiene escritos unos libros también sobre política cultural, muy interesante. Él nos llamó cuando nos invitó, o caímos ahí, digamos, también a participar con los niños. Él quería en su centro cultural una orquesta de ese tipo. Entonces, quería, pero nosotros no podíamos por cuestiones laborales ir a trabajar allá. Bueno, hasta que finalmente yo renuncié a la escuela y me fui a trabajar a San Lorenzo, a la escuela acá del padre Barufaldi, y empecé en San Lorenzo en el 91. Y Juan, que cuente él su historia ahí en San Lorenzo. Y ahí dimos inicio a la Orquesta Folclórica de San Lorenzo, que por suerte quedó en muy buenas manos. Así que sigue, está viva, viva con mucha intensidad, muy viva. Voy anotando en el chat así algunas referencias para, bueno, para después, digamos. Bueno, sí, Ponerlo escrito. De algún modo así en la formación te podemos decir, viste, primero te aclaramos que ambos somos originarios del mismo pueblo, nos conocemos de niños, etcétera, etcétera, así que tenemos muchas vivencias compartidas, y limitaciones, digamos, en cuanto a haber tenido ciertas oportunidades también, ¿no? ¿Qué pueblo, de qué pueblo son? Canals, que está ubicado al sur de la provincia de Córdoba, la zona pampeana de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Bueno, entonces, a ver, ¿hasta dónde saltamos? Bueno, vos insistís con la cuestión de cómo llegamos nosotros al SICU. Te digo que lo conocíamos al SICU a través de alguna foto en blanco y negro que aparecía en alguna revista o algún libro que tuviera que ver con lo folclórico, cosas así, Sí. ¿no? En láminas. En láminas, sí, cosa que vos lo mirabas, y aparte, como comentarios así, ¿cómo te diría? Que desvalorizaban, digamos, bueno, ya sabés, ¿viste? No estaba asumido, aparecía como una cosa ahí extraña, de los indiecitos, qué sé yo. Buah. Lo cierto que no sé por qué a ambos nos pasó lo mismo, ¿viste? Que sentíamos que eso estaba ahí adentro nuestro, esos instrumentos, esa cultura. Hasta que, bueno, después nos encontramos con que empezamos a tener contacto más directo con ellos, y fue fundante el contacto con este material bibliográfico, musicológico de Américo Valencia Chacón, porque uno conocía ya un poco más los sonidos. Había muy poco en la Argentina, hay que ubicarse, ¿viste? En esto de música y contexto, hay que ver los contextos, ¿viste? Ten en cuenta que nosotros en la década del 80 habíamos salido de la noche del proceso, donde muchas cosas fueron prohibidas. Entonces los instrumentos que tenían que ver con aerófonos andinos que uno escuchaba era casi de extramuros o cosas así. Mira, la primera experiencia que escuchamos nosotros con instrumentos andinos fue a través de Quilapayún, para que nos ubiquemos allá en la década del 60. Década del 60. De vez en cuando aparecía, no sé de dónde, alguna grabación que alguien rescataba de no sé quién. Bueno, ahí estaba Arnoldo Pintos, que alguna vez tuvo un grupo y tocaba sicus, y quenas y pincuyos, famoso Arnoldo Pintos. Arnoldo Pinto es muy importante, es fundamental en lo que nos interesa a nosotros en la faja académica, porque él fue el que sentó las bases curriculares y programáticas de estas materias que luego trascienden hasta hoy, ¿no es cierto? Cuando en Buenos Aires la DINADEA, la Dirección Nacional de Educación Artística,
incluye las danzas folclóricas y todo eso, lo convocan, entre otros, a Arnoldo Pintos, y él formula, digamos, la currícula y la metodología para los instrumentos autóctonos, que así se llamaba esa materia en aquel entonces, que estaba dentro de la formación académica de danza folclórica. Vos, te hago dos preguntas Sí. en relación a Arnoldo Pintos. ¿Vos ubicás en qué año fue convocado por la DINADEA para trabajar en la redacción de esos textos curriculares? Y la otra pregunta es si, bueno, Arnoldo Pintos es muy conocido por sus variados Canciones. manuales. Bueno, los cancioneros de guitarra con todos los cifrados, pero también tiene uno de iniciación a la quena, otro de iniciación al charango. Bueno, si querés, porque Arnoldo Pintos fue discípulo de Pantoja, ¿puede ser también? Claro. Bueno, Seguramente, sí. entonces, yo me imagino que habrá sido convocado ya cuando él ya tenía hecho todo ese trabajo, siendo ya un referente, pero ¿vos recordás ahí como? No, eso no tengo referencia, pero supongo que debe haber sido en el transcurso de la década del 60, donde se iniciaron muchas de estas cosas. Pero eso sí hay que averiguar cuándo nace Dinadea y todo eso, no lo tengo claro. Pero sí nosotros, la Escuela de Danza Nigelia Soria, hereda esa currícula, porque la Escuela de Danza Nigelia Soria nace como una subsede de Dinadea. La única escuela subsede de Dinadea que se crea fuera de Buenos Aires es Nigelia Soria en Rosario, provincia de Santa Fe. Eso es muy importante. Y obviamente se toman esos programas que se hace a nivel secundario como bachiller y luego continúa a nivel terciario como profesorado en danzas nativas, que todo el programa venía de la DINADEA. Que luego Precisamente, fue Liuna, ¿sí? no, es que me quedo pensando y tratando de ubicar ahí algunas cosas. Bueno, yo tuve un paso fugaz por la Juan Pedro Esnaola, que era una secundaria musical, en Buenos Aires, ahí no era, en el barrio Chacarita, creo que está todavía la Juan Pedro Sí, Esnaola. está. Y yo sí, eso recuerdo, por eso conozco la sigla DINADEA por haber pasado por ahí. Y es interesante porque también hay otra historia que es la de las Polimodal. las politécnicas. Ah, No, eran las, ya sé. bueno, sí, ya va a Había salir. otra red nacional de escuelas así con terminación Sí, artística, que eran bueno, que en Chilecito hay uno, y que eran, Exacto. sí, La sí. conocemos. Tuvimos contacto con Chilecita, sí. pero como que, porque después la educación antes de los 60 estaba mucho más centralizada, como pasó acá con tantas escuelas fiscales, las escuelas rurales que eran todas fiscales y dependían todas de Nación, que fueron pasando a la provincia progresivamente. Pero bueno, hubo algún proceso de ese tipo. Pero digamos, hay una existencia de escuela secundaria. ¿Ustedes ya tenían en Nigelia esta cuestión de una escuela secundaria, o esto nace con ahora entre 2011 y 2013, digamos? No, cuando se inaugura, digamos, la escuela, la subsede de DINADEA, era exclusivamente artística. Es aquí donde deciden los gestores, digamos, de esta iniciativa, de la Escuela Artística de DINADEA en Rosario, deciden asociarle un bachiller para facilitarle a los chicos que no anden cambiando de escuela, de horarios y cosas así. Entonces ahí es cuando la Escuela Artística se asocia con bachiller. Luego esa asociación deviene en una sola escuela que es la actual. ¿Me permitís? Hago un agregadito chiquito. Cuando la Escuela Artística Nigelia Soria incorpora el bachiller para sus alumnos, también
incorpora a los alumnos de la escuela de música. O sea, que en principio el bachiller funcionaba nada más que para los alumnos de la escuela Nigelia Soria y para los alumnos de música que funcionaban en otro edificio, pero hacían el bachiller, digamos, en el edificio de Nigelia Soria. Hasta que luego se unifica todo, ¿no? Y empieza a funcionar, o sea, pero eso ya fue mucho más adelante, cuando empezamos ya nosotros, ¿no? Que se da a través de la ley federal, fue, que O incorporamos sea que ahí. era, ¿Sí? digamos, era la modalidad como se dice a contraturno, digamos, de hacer Claro, una sí. respecto. Sí. Pero con todos artistas, digamos, chicos de música y chicos de danza. O sea, era un bachiller exclusivo para los estudiantes de artística, ya sea danza o sea música. Bueno, así comienza la relación, luego se incorpora artes visuales y en fin, y eso hace de la Nigelia Soria ya la va de algún modo desnaturalizando en sus principios de ser una escuela exclusivamente de danza y bueno, y se va transformando en lo que es hoy una escuela De arte. multifacética, digamos, en cuanto a lo artístico, en la formación artística a nivel secundario. Y bueno, te digo más, porque hablando de Nigelia Soria, nosotros ingresamos en Nigelia Soria como profesores justamente en la carrera de danzas folclóricas a enseñar los instrumentos nativos sudamericanos en esa carrera. Sí, se llamaba la materia Instrumentos Autóctonos. Instrumentos autóctonos. Así fue la denominación que tenía en DINADEA, que fundó Arnoldo Pintos, digamos. Así es. Y Eso, de eso, antes de que ingresáramos nosotros, que fue en el 94, nosotros construíamos los instrumentos para la Nigelia, porque estaba el profesor Fernando Segovia que enseñaba esos instrumentos, pero como él llegó un momento en que no podía tomar más horas, entonces la escuela iba creciendo y me pregunta una vez que viene a retirar unos instrumentos, me dice, Elida, ¿ustedes tienen algún título docente? ¿Podrían ir a trabajar a la Nigelia? Y ahí fue cuando él me da pie, primero ingreso yo y a los poquitos meses ingresa Juan, porque necesitaban profesores de instrumentos autóctonos para la carrera de danza folclórica. Y es más, en la escuela Nigelia Soria, que en el 96 formamos ya un conjunto que trascendió, que es el conjunto de instrumentos autóctonos justamente, era conformado por estudiantes de danza, eran bailarines. Por eso a lo mejor me relacionás con la danza. Porque, o sea, en principio fuimos docentes de estudiantes de danza. Eran muy buenos músicos. yo tenía entendido de que digamos, la fuerza, digamos, del trabajo de ustedes originalmente era como un ensamble de música folclórica que acompañaba el ballet folclórico o acompañaba las presentaciones de la danza folclórica. Pero, digamos, lo que estoy viendo ahora con lo que me están contando es que entraron ya como docentes de esta materia, que era instrumentos autóctonos. Sí. Me imagino que denominación previa a la ley federal. Sí. Sí, claro, sí. Y con la ley federal que la materia cambia de nombre, hay algún replanteo curricular. Totalmente. Bueno, la ley federal hace que la escuela tuviera una oportunidad, principalmente nosotros los músicos exóticos, tuviéramos una oportunidad para tirar algunas ideas de las nuestras, ¿no es cierto? Entonces fue ahí cuando se creó la carrera de música folclórica argentina, un TAP, un trayecto artístico profesional se llamaban eso,
también era paralelo a contraturno del bachiller. Y bueno, duraba 6 años, 3 años previo y 3 años superiores, etc. Y con varias materias que nosotros ya formulamos, y se hizo una carrera única, que fue ese trayecto artístico profesional en música folclórica argentina, así se denominó. Hicimos completo el proyecto curricular con sus materias, sus contenidos, Eso, etcétera. Sí. ustedes participaron, y ahí ya no dependía de DINADEA cuando ustedes participaron No, directamente de la provincia. terminó DINADEA en el año 94, cuando el gobierno en ese entonces de Menem transfiere toda la educación nacional a cada provincia, y ahí Claro. comienzan las transformaciones también, ¿no es cierto? Pero Ahora, el plan continúa hasta el año 2000. yo me estoy acordando, sí, porque la gente que empezó el último año, cuando se da de baja, pero hay gente que ya empezó un primer año, entonces ahí se va haciendo la transición a lo largo de lo que dura el plan de estudios, ¿no? Sí. ¿Cómo ha pasado Claro, con el paso del TAP al FAPIC, ¿no? sí, sí, Tal sí. cual. Yo me estaba acordando, sí, las escuelas polivalentes eran el otro. Polivalentes de arte, Eso, así se llamaban. exactamente. Sí. Y la de Pero, Chilecito fue muy importante. ¿Nigelia era polivalente o no? No, Claro, No. eran otros circuitos. Aunque en la provincia ha tenido esa denominación administrativa, figuraba administrativamente en el ministerio como polivalente, pero no era una escuela en sí polivalente. Aunque en los resultados, en la práctica, sigue siéndolo. Claro. Bueno, continuando con la línea, digamos, de los instrumentos, ya te digo, nosotros, ¿qué escuchábamos? Bueno, vos mencionaste a Pantoja, ¿sí? Pantoja por ahí aparecía, Jaime Torre con su charango y sus Ariel grupos, Ramírez. Ariel Ramírez, que por ahí tímidamente empezó a meter un sicu por ahí, y bueno, y apareció el gran Uña Ramos, que se hizo conocido, ya era más de nuestras generaciones, digamos, pero él también lo que produjo en música más lo grabó en Francia que en Argentina. Entonces, por otro lado, Uña Ramos siempre tocaba antara, no el sicu en sí. Sí, Y luego tener en cuenta que los que presentaban el instrumento sicu, en realidad, lo tocaban a modo de flauta individual, Zampoña. no sicuriado, ¿viste? No contestado como es su originalidad. Este, o sea, ponernos nosotros en contacto con eso nos costó, ¿viste? Pero bueno, lo fundante fue este material de Américo Chacón, en donde sí nosotros teníamos la justa, y ahí estaba todo, o casi todo, digamos, todo el inicio. Luego vinieron más libros que nosotros conseguimos al poco tiempo, mayor cantidad de producción bibliográfica de él, ¿viste? y, Musicológica y todo eso, y empezamos allá a tener un poco más de contacto, ya hubo más apertura, ya estábamos en democracia, ya se podía escuchar algo más, había más disco, había más radio, más televisión, me aparecieron los videos, etcétera, etcétera, todo lo que vos conocés. Pero todo eso nos fue formando a nosotros, ¿viste? Y después los viajes al noroeste, porque esa fue nuestra maestría. sí, Para sí, sí. construir los instrumentos y todo, tuvimos que ir al noroeste, ¿viste? Bueno, el problema era encontrar los instrumentos, no había luthier que nosotros conociéramos. Yo conocí Vanini, pero no lo conocí, sí, lo conocí personalmente en sus últimos días, que él hacía las mejores quenas para mí en ese momento, y bueno, de hecho Daniel D'Amico, que es uno de los mejores constructores de quena, toma ese modelo también. Yo cuando construía las quenas, hacía las quenas modelo Vanini, porque eran perfectas. Después cuando él fallece, las comienza a hacer su hijo y ya no era la misma, viste, el mismo instrumento. Así que, pero D'Amico sí, él siguió haciendo las quenas
maravillosa. Ujú. Y bueno, y así, Oye, viste, pero nos tuvimos que armar y hacíamos instrumentos, o sea, era un desgaste, trabajábamos todo el tiempo, porque les enseñábamos a los chicos porque no dábamos abasto, entonces ellos empezaron a producir sus propios instrumentos. De hecho, en las carreras de danza y todo, bueno, les hacíamos hacer el siku de plástico, de PVC, pero luego, cuando nosotros empezamos a viajar al noroeste, comprábamos cañas en Bolivia, traíamos y faenábamos con los chicos, con los alumnos más avanzaditos. ¿en qué años, Elida, eso de que traían las cañas y construían? Fue a partir De del los 90. 90, sí. Eso, o sea, ya fue en la década del 90. Hoy Rosario tiene así como un puñado de muy buenos luthiers de viento, ¿no? Todos se han iniciado con nosotros. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo Jori Balbuena con las quenas es No, Jori va por otra rama. Ujú. Jori, él vino de Chile y él aprendió a hacer quenas en Chile y llegó cuando nosotros ya hacía años que nosotros trabajábamos acá con los Sí, instrumentos. pero te quiero decir que todo el público, digamos, yo digo porque, por ejemplo, acá Cray, antes de que yo empezara a trabajar, Daniel Caroni le compraba pincuyos. Viste, está esa discusión de que la quena es muy difícil para los chicos, o sea, habrán tenido... Bueno, pero acá estaba esa cuestión de que bueno, el pincuyo, y bueno, el tema es que Chiquito Rodríguez desarrolló un pincuyo escolar muy bueno, digamos, de muy buen sonido, fácil de tocar, con agujeros chiquitos. Y, pero bueno, el tema es que al fallecer Chiquito, en realidad no hay, un poco se cortó esta cuestión del pincuyo y a mí me pasó que yo un poco empecé a insistir, bueno, compremos quena. Yo nunca fui muy buen luthier. He intentado hacer muchas quenas y siempre las quenas de otros eran mejores que las mías. Entonces tampoco tengo quizás el don de enseñar a hacer una buena quena, digamos, ¿no? El tema de la construcción, quizás es cuestión de insistir un poco más, pero de repente en algún momento, cuando Jori empezó a sacar, de repente para nosotros en Santa Fe, tener en Rosario a alguien que saque unas quenas a buen precio bueno, hemos comprado y los chicos están tocando esas quenas. Sí. Que nos queda más cerca que comprar la Guari en Jujuy, ¿no? Que son también más No, caras. pero tenés en Buenos Aires alguien que yo te digo, los he usado, los pincuyos son mucho más difíciles de construir que las quenas. Claro que Y sí. hay un muchacho que tal vez lo conozcas, sí, no, pero yo estoy hablando específicamente de Alejandro Andreu. ¿Lo conoces? Ah, no lo Alejandro Andreu. Ujú. Bueno, él también es docente, ama los instrumentos como los amamos nosotros, así, y hace años que él está construyendo y ha ido perfeccionándose de una manera que a mí cuando en Nigeria, para el uso de los pincuyos, le pedía a él y no salía uno fuera de afinación, que eso, porque Después, yo le después compraba a te doy Daniel. contacto, cuando terminemos acá la grabación, te pido el contacto porque, bueno, nos sirve, ¿no? Sí, Este, por supuesto, este, totalmente. y el Adrián Andugnou también quizás sale de ustedes o viene por otro lado, porque acá le hemos comprado también unos Adriana Kudovich. Andugnou. Él sí es exalumno nuestro. Él Ah, empezó de chiquitito, es chiquito, pero desde muy, ¿qué tendría? Cuando empezó la secundaria, Claro, en la Nigelia en la Soria. Nigelia. me gustaría preguntar un par de cositas más en relación a la Nigelia, para después pasar a que me cuenten de Sicuri y del monumento. Pero en relación a la escuela, una cosa que, bueno, hace unos días yo lo entrevistaba a Juan Bali, que está en la dirección de artística desde el 2005 hasta la fecha, que fue pasando por distintas gestiones, porque bueno, entró con Obey, estuvo en las 3 gestiones socialistas y sigue hoy en día. Que es raro, ¿no? Tener un funcionario así que Claro, sigue, bueno, permanezca.
como es un cargo de carrera y no de, bueno, funcionario, bueno, está en un puesto así que, porque ese es un problema que tenemos en la Argentina, ¿no? Hay un cambio de gobierno y todo lo que había hecho, todo lo que estaba antes hay que tirarlo por borda. Entonces, esta cosa de cómo las escuelas de arte, cómo hacemos para defender lo logrado, ¿no? Más allá de quien esté arriba, ¿no? Un poco charlamos de esas cosas. Y bueno, él me contaba también de lo que fue desde el lugar en el que él está, que es un lugar de una asistencia, cómo fue el proceso de redacción y lo que fue la gran participación de las escuelas, ¿no? Porque el texto realmente tiene una característica que también fue una cosa que habilitó mucho Maricel Cherry en su momento, de que el texto sea a través de un proceso de participación de los docentes desde la enorme experiencia que ya traían desde antes. ¿Quieren comentar un poquito ahí cómo ven eso? ¿Cómo a ustedes se les habilitó ahí, se los convocó para que volcaran toda su experiencia y le dieran una forma de asignatura, ¿no? En el proyecto nuevo? Y por otro lado, Eh, una cosa así que salió, digamos, es esta cuestión de que, porque en el CREI a nosotros se nos suma la secundaria, pero no dejamos de tener el trayecto, o sea, seguimos teniendo lo que es el FAPIC y todo esto. Pero en el caso de Nigelia, ustedes solo se quedan con lo que sería la secundaria. ¿Cómo eso fue algo que ustedes quisieron? ¿Fue algo resistido? ¿Cómo ese proceso, digamos, ¿no? no se planteó ninguna otra cosa. Ajá, No. está bien. Ustedes ya venían con ese esquema. Bueno, sí, era lo que había y se transformó en eso y no. Hubo tal vez alguna, había, digamos, un plan de continuar luego ampliando eso, pero nunca se concretó, nunca se dio la oportunidad. Así que quedó como pendiente. Respecto de Sicuri y de Monumento, ya te digo, nosotros muchas cosas hemos hecho, son propuestas premeditadas, es decir, son proyectos estratégicos. Sicuria del Monumento nace como un proyecto estratégico. ¿Por qué? Porque se venía dando, como te dijo Élida, a partir del año 94. A partir del año 94 yo ingreso a trabajar en el profesorado de danzas de acá de Rosario, Elizabeth Taboga, y también dentro como profesor de instrumentos regionales, ahí también formulado originalmente por Arnoldo Pintos, pero que en el nivel superior se llamaba instrumentos regionales. Y nuevamente aparecía lo que ya entendemos por instrumentos regionales o autóctonos de Argentina y de Sudamérica principalmente. Bueno, el sicu, el charango, la quena, el pincuyo, etcétera, todos estos instrumentos y su lenguaje, ¿no? Y su cultura. Entonces yo ingreso nuevamente entonces a trabajar ahí y también con rítmica del folclore. Pero entonces empiezo a enseñar en primer año a todo el alumnado del terciario, del Instituto Superior, a construir el SICU y tocar colectivamente en el curso. Entonces pasa un año, 94, 95, 96, promociones enteras, todo el mundo pasó por el SICU, todo el mundo conoció de qué se trata, lo conecté a través del SICU con la cultura instrumental y musical principalmente andina. Y bueno, pasaron muchas generaciones. En la escuela Nigelia Soria hacíamos lo mismo, pero fuera de esos ámbitos no pasaba nada. Es decir, nuestros estudiantes, nuestra gente que se recibía de eso, por el momento, en esos años, todavía no trascendía o no teníamos nosotros
conocimiento de que trascendiera. Bueno, entonces, en algún momento dijimos, che, vamos a tener que hacer algo afuera de las instituciones, porque además lo hacíamos en San Lorenzo, nosotros estábamos hablando de Vigilia Soria, pero paralelamente estábamos en San Lorenzo, en el Centro Cultural de allá, con todo San Lorenzo y la región de San Lorenzo a full con estos instrumentos, siempre con niños y con adolescentes. Pero ya te digo, afuera no pasaba nada. Entonces dijimos, vamos a tener que poner el lomo, hacerlo ad honore y hacerlo público, en algún lugar abierto. Siempre pensábamos, ¿dónde podría ser? En una plaza, en qué sé yo, en la calle, en la peatonal, no sé, ¿viste? Bueno, ¿y cómo lo íbamos a hacer? Nosotros dos solos, necesitábamos ayuda. Bueno, tiempo anterior, allá por los años 2000, formamos un conjunto que se llamó Misticicu. Un conjunto que lo integraban los alumnos más avanzados, que más se destacaban estos instrumentos, tanto en San Lorenzo como en la Nigelia Soria. Y cualquier otro que quisiera ponerse ahí estaba. ¿Qué pasó? No, él para que ande mejor. Entonces, armamos ese grupo, Misticicus, y empezamos a abordar prácticamente música andina, no solamente sicu. Toda la música andina, porque además estábamos asociados a un ballet de danza peruana, que participábamos junto con ellos, nosotros le hacíamos la parte musical en sus presentaciones, al ballet Cipán, de acá, que representa las danzas de la cultura peruana, y a su vez nos venía bárbaro porque nosotros abordábamos un repertorio que antes no habíamos abordado mucho. Así que nos sirvió para aprender mucho más todavía y entusiasmar a los integrantes, entre ellos Gabriel Jiménez. Y que vos nombraste antes Adrián Alcudón. Adrián, estaba Damián Verdún también, en fin. Daniela Verdún. Pregunto, entonces, el grupo de danzas Mistipan, o sea, digamos... No, el grupo de danza Cipán, que representa la cultura del Perú. Y el grupo nuestro se llamaba Misticicus. Misticicus, sí. Bueno, entonces con ese grupo hacíamos esa función. A la vez que practicábamos un repertorio andino, aprendíamos más, estábamos en lo nuestro, nos divertíamos, la pasábamos bien, en un grupo bastante numeroso, éramos 8 o 10 integrantes, depende del momento, y acompañábamos al ballet Cipán y una especie de asociación así, ¿no es cierto? Y eso es bueno, no, eso acá en Rosario fue. Escucha, y ¿año de esto? Año de esto a partir del 2000 y algo, 2002, por ahí lo iniciamos, ¿no es cierto? Sicuris del Monumento todavía no existía. No. Fue en el 2004 donde tuvo más trascendencia el misticismo. Sí, el grupo fue ganando también experiencia y reconocimiento acá, pero el fin nuestro era, en realidad, formar un grupo al estilo de equipo de trabajo, un grupo de estudio, de elaboración, experimental. Ahí estaba integrando también a alguien que ahora continúa, que es Elizabeth Castillo, que es la que continúa el proyecto de la Orquesta Folclórica de San Lorenzo, y ella también muy interesada en aprender estos instrumentos, muy comprometida. Bien, entonces era todo un equipo, digamos, ¿no? Y bueno, entonces llegó un momentito que nosotros, eso que veníamos pensando, esa estrategia, eso, le comentamos a ellos el proyecto, dijimos, les preguntamos si se atreverían a acompañarnos en esta aventura, pero ad honorem, a poner lo que sabemos abiertamente al público, etcétera, etcétera, y bueno, luego de pensar algunos escenarios posibles para eso, o locales, digamos, caímos que lo más importante en Rosario era el monumento, por todo
lo simbólico que tiene eso, ¿no? La carga simbólica que tiene, el lugar estratégico, etcétera, etcétera. Así que caímos ahí, presentamos una nota en la municipalidad diciendo que teníamos ese proyecto, por las dudas que surgiera algún impedimento. Bueno, no hubo impedimento, al contrario, nos apoyaron mucho, y ahí copamos el monumento en el año 2006. Pero ¿por qué también se dio que de algún momento a otro dijimos, bueno, llegó el momento de hacerlo, apurémonos, no perdamos más tiempo, porque en el año 2005, en Buenos Aires, nuestros amigos, músicos, colegas, de ya toda esta movida cultural andina, habían comenzado a hacer el famoso Matapi. El Matapi en Buenos Aires inicia en el 2005 y nosotros fuimos invitados, pero no teníamos nada para presentar dentro de lo que era la característica de ese encuentro. Entonces le dijimos a los chicos, bueno, che, para el próximo, el 2006, estemos listos, así vamos a Buenos Aires al Matapi. Entonces fuimos en participación doble, como el grupo o conjunto Mysticicus, pero además el grupo Mysticicus en el mes de marzo propuso públicamente este taller abierto al público en el Monumento a la Bandera para quien quisiera abordar y conectarse con estos instrumentos, bla, 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 y así nació Sicuris. El proyecto se llamaba Sicuris en el Monumento, organizado por Mysticicus, etcétera, etcétera, ¿no? Luego derivó en el nombre Sicuris del Monumento. Voy anotando. Sí, está bien. Son demasiados datos. Para puntualizar. Bien, está bien. Yo pensé que era un poquito anterior. Lo interesante es que, digamos, hay como un movimiento de sicuri urbano, que uno, bueno, no sé si les habrá pasado, pero a mí me ha pasado de estar, por ejemplo, en Bogotá y salir de una casa, y en una plaza, Conocemos a los sicuris de Bogotá. Y bueno, ahí está el gran Julio Bonilla, que es Julio Bonilla, sí es conocido nuestro. Además un arqueoastrónomo, no sé, tiene un trabajo Sí. de cosmogonía extraordinario. Pero bueno, a través de ellos hay, o lo mismo en Santiago de Chile, en distintas ciudades de la Argentina, creo que esto del Matapi, bueno, es como otra temática, pero sí reconocerlo como un actor importantísimo, porque esto que, por ejemplo, esto que contaban al principio, ¿no? De conocer primero el sikus en una lámina, después cuando ya son docentes, interesarse por la posibilidad de trabajar con este instrumento, bueno, llega un libro, llega otro libro, artistas, uno escucha discos, lo va armando, y de repente el movimiento del sicuri urbano, que yo yo sé muy poco de esto, ¿no? Yo, es como una... pero lo reconozco como un actor fundamental, digamos, sobre todo en la manera en cómo se trabaja ahora, ¿no? Porque todo está... yo no sé si antes del Matapi hubo otra cosa o si arranca con el Matapi, pero sí reconozco un movimiento de sicuri urbano que está un poco en toda América Latina. En todas las capitales hay alguna plaza en donde se junta gente a sicuriar, y hay un repertorio que es un poco común, digamos, ¿no? Te puedo sí. hacer un agregadito. En el 92, en Buenos Aires había varias agrupaciones de sicuri de gente que residía en Buenos Aires, pero que eran migrantes bolivianos, peruanos, y ellos conformaban sus grupos particularmente y no se unían prácticamente nunca se agrupaban, pero como se venía los 500 años y es muy importante, decidieron aglutinarse y promovieron una marcha que hasta el día de hoy se sigue haciendo, previa al 12 de octubre, que se considera el último día de libertad de América, y entonces
fue ahí, eso es el puntapié, o lo que da inicio a lo que después, o sea, empezaron a tocar todos juntos, ahí hubo Daniel Lobo, Daniel Lobo, ¿cómo es el apellido? Bueno, no me voy a acordar ahora el apellido, que es el que genera 5 siglos. Daniel Paz, Daniel Lobo Paz. Lobo Paz, Daniel Lobo Paz, Ujú. él es el autor de 5 siglos, o sea, toma un huayno antiquísimo, andino, y le pone esa letra, y bueno, es el día de hoy que hasta en Perú cantan con esa letra, ¿viste? No se puede creer cómo se va transmitiendo ahora todo, Sí. cómo va fluyendo. Bueno, ese es un Pero poco, ese fue el inicio de lo que después se convirtió en el Matapi. O sea, ellos ya estaban, sintieron la necesidad de cada 12 de octubre, previo al 12 de octubre, juntarse para hacer esas movidas. Y bueno, y en el 2005 hacen el encuentro de Sicuri. vos sabés que nosotros en el CREI, el anteaño, bueno, nos habíamos cruzado con Daniel en el Sí, último encuentro que se pudo hacer en Rosario, yo lo había visto ahí sí, con un que grupo, vino él, sí. y yo no sé si fueron ustedes que le pasaron mi contacto, pero él vino ahí porque él vende libros, digamos, tiene como una distribuidora en su trabajo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de invitarlo al CREI a que dé una charla para los chicos y fue sensacional, ¿no? Fue maravilloso tenerlo a él. Y ahora, mientras vos lo ibas contando, claro, él puntualizó muy fuerte esto del contrafestejo, ¿no? En el Contrafestejos, sí. 22 como el inicio de todos estos movimientos. Sí. Así, claro, y que toma forma, ¿no? Unos años después acá en Argentina con el Matapi, bueno, y con encuentros de sicuris un poco en todos lados, ¿no? Claro, y eso es lo que da inicio a los sicuris urbanos, porque ahí se empiezan a sumar gente que no era de migrante ni hijo de originarios, entonces empiezan a sumarse y a armarse. Bueno, hay un motor también en Buenos Aires que es Fernando Barragán, o sea, él Sí, 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 empieza un eh, gran impulsor. en el 2000, claro, en el 2001 con las fábricas estas que habían quedado, eh, ¿cómo es que se llama la fábrica esta? Que él inició el movimiento, hizo como nosotros, inició el movimiento de sicuris ahí y después él se tuvo que abrir, ¿viste? Y quedó, pero quedó eso, el IMPA, El famoso Sicuri del IMPA viene de de ahí. una fábrica recuperada como espacio cultural, ¿viste? Entonces ahí empezó él a trabajar con los sicuris urbanos y ¿Cómo bueno, se tuvo llamaba? una ¿Por qué? repercusión. ¿Sí? ¿Cómo? No se te escuchó bien. Sicuris del IMPA. Sí, Sí, IMPA, ahí está, IMPA. ahí ya lo escribió bien. Ujú. ¿Y qué Perfecto. quiere decir IMPA? Es la fábrica, es el Era nombre de la el fábrica. nombre de una fábrica, no sé a qué se dedicaba bien, pero googlealo y te va a salir, sí. Sí, 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 buenísimo. Este, mm, claro, no, bueno, acá vamos reconstruyendo un poco esta historia, ¿no? De lo que es el sicuri urbano, y entonces, claro, ahí ya voy ubicando cómo es esta movida que ustedes generan desde el Sicuris del Monumento, que después sé que en Rosario ha habido, a partir de esta primera agrupación que ustedes plantean, Rosario tiene 3, 4, 5 grupos de Sicuris, ¿no? Diferentes. Sí, O- va más, menos. fluctuando. Nosotros dejamos de participar porque dimos el empujón inicial y bueno, si debía funcionar, tendría que haber seguido funcionando y por suerte sí. No es masivo, pero bueno, está. Antes de que lo hiciéramos nosotros, no estaba. Eso te puedo asegurar. no, no, sí, Sí, y por eso lo hicimos a conciencia. Porque, ¿qué otra cosa pasaba que percibíamos nosotros? Que lo enseñamos muy bien, estaba en la academia, etcétera, etcétera, en las escuelas, todo muy bien ahí, de vez en cuando una salidita, una participación externa de alguna de estas producciones, pero no pegaba en el público. Pero por otro lado, teníamos que decirles a nuestros alumnos
bueno, no había dónde reflejarse, era como que algo también que venía, pero no estaba acá en Rosario, entonces había que instalarlo en la gente, para que los próximos que abordaran estos instrumentos, tuvieran contacto, ya vieran que está funcionando, que hay al menos un referente en la ciudad, luego aparecieron más, y en el 2012 instalamos el encuentro de Sicuris, en Rosario en el 2012, y ya van 8 ediciones, 9, no sé cuántas. Sí, esta hubiera Y sido la entonces, octava. claro, entonces es como ir formando, a ver, referentes, lugares donde ver, pensando siempre a futuro, porque hay que pensar siempre a futuro. Hoy nosotros somos adultos, pero hay jóvenes, más jóvenes, hay niños, etcétera, etcétera, que ya se encuentran con ese panorama que nosotros no tuvimos. Por eso hay que brindarlo. Sí, yo les puedo contar que en el caso nuestro, bueno, en el 2019, el anteaño, bueno, como ustedes saben, el SICUS entra con el ley de aerófonos al CREI y tiene un tiempo, pero con esta manera de existir, ¿no? A través de un taller en la escuela. Después del taller, el profe Daniel se jubila, yo me quedo a cargo de este taller, de este espacio de aerófono que se hace FAPIC. Y el instrumento también se da en la secundaria, bueno, pero lo que fue la experiencia para el grupo de chicos, porque fuimos con unos 15 chicos al encuentro de Rosario, chicos que venían tocando el SICUS hacía muchos años, chicos que hacía 5 o 6 años que ya tocan bien y venían tocando, ¿no? De repente la experiencia del encuentro fue como un antes y un después. Es Sí. como algo que en realidad es como que, no sé si lo dijeron de esa manera, pero es como que no entendieron qué era el SICUS hasta que vivieron lo del encuentro. Es que es así. Dicho por los propios chicos, ¿no? Y de repente quedaron súper enganchados y con ganas de tocar y vamos a armar, bueno, y quedó pendiente que yo les cuento que fue algo que no sucedió por la pandemia, pero ya habíamos planteado generar realmente Sicuri de Santa Fe funcionando en una plaza, de hecho funcionando en la Plaza San Martín, en donde podamos confluir con los Sicuris, con el taller del CREI. Y bueno, es algo que no sucedió por esta situación que estamos pasando, pero sí, bueno, esto lo digo como diciendo qué importante que existan estos espacios y que entiendo perfectamente la intención de ustedes, ¿no? De decir, bueno, esto que hacemos desde la institución es insuficiente, ¿no? Esto que hacemos desde la institución es Tiene insuficiente que abrirse. y realmente que pueda estar este diálogo con la calle, con la plaza, con el encuentro, es como que uno, es un poco como esto que, viste, que siempre se cita, la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Como que uno desde adentro, que salir a la realidad para, que bueno, como que uno puede desde una caverna ver algo allá a lo lejos, ve unas sombras que se proyectan en las paredes de la caverna, pero la vivencia, digamos, todo lo que, bueno, lo que sea la vivencia de estar compartiendo en grupo, de estar hermanándose, todo este otro contenido, por llamarlo, bueno, contenido porque lo estamos pensando desde la educación, por eso le llamamos contenido, pero es como un conocimiento para la vida, ¿no? Es un conocimiento para la vida, claro. Además, es tan fuerte el hecho de que vos, me imagino que eso les ha pasado a tus chicos en el encuentro, de que encontrarse con gente que puedan tocar todos lo mismo sin previo ensayo, ¿viste? Vos te encontrás ahí, te integrás a la rueda y empezás a tocar y eso que va sonando te genera una energía y un estado muy especial y es fuertísimo, ¿viste? Es tremendo. Así que el interactuar con el otro, eso es imprescindible, Matías. Bueno, y ya que está, ¿querés contarme así, ya medio que vamos ya terminando, ya llevamos Cerrando. un buen tiempo ahí de conversación y por lo menos la grabación, un poco contarme esto de las copleras del Paraná.
Ah, Es algo que surge, me imagino que vos te jubilás y después llega esto. mira, siempre canté coplas, siempre. He Ujú, dado talleres para docentes en San Lorenzo de coplas, pero y cada vez que viajaba traía una caja. Y entonces mi hija me decía, mamá, ¿para qué tantas cajas? Y para el nuevo proyecto. O sea, como que siempre estaba, pero eso de que hay que esperar que llegue su tiempo y ahí surge. Y fue así, para hacerlo cortito, eh, una, viste, en Tres Ecología, que es esta cooperativa, digamos, de comercio justo y solidario, sí. emprendimiento de gente que vende productos orgánicos. Ahí está Cecilia, mi hija, ¿Mm? esta que no es música, sino que es bailarina. Ujú, Y una compañera que hacía productos, jabones, champú, cosmética natural, le dice, ay, no sabes quién me podría enseñar a cantar coplas porque tengo una... Y mi hija le agarró un ataque de risa y dice, te paso el teléfono de mi vieja. Bueno, ahí eso fue lo que dio inicio a Copleras del Paraná, porque hablando ellas dos, ya se sumaron otras. Ay, no, y si le decimos a tu vieja que venga acá y nos vea toda y qué sé yo. Y entonces ahí empezamos en agosto del 2015, ahí en las tres ecologías, a funcionar con gente de las tres ecologías y otra gente que, como empezábamos a coplear, yo sabía que les interesaba y ya me convoqué y vinieron, algunas vinieron, otras no, sí. y bueno, Y eso sería la cuarta ecología. la cuarta ecología, dice Juan. Y A mí, empezamos ahí y todavía estamos. a mí me parece interesante en el sentido de que, por ejemplo, esta otra asignatura de la secundaria, que es canto colectivo, em, que ahí, viste, hay todo un tema también, y eso lo hemos hablado con Juan Bali, ¿no es cierto? Al irse Maricel, es como que, por ejemplo, quedó inconcluso el trabajo de la Junta, entonces Ah, muchas veces no se entienden, dice, bueno, canto, entonces anota Sí. los que tienen un título de canto lírico, o los que tienen un título de dirección coral, y se desdibuja un poco el espíritu de lo que es, sí, bueno, porque quizás no haya nada más emblemático que el canto con caja, aunque tengamos en América Latina, qué sé yo, géneros como la roda de samba, que también son géneros en donde es unísono, sí, se suma la gente, toca, o bueno, en otros países también pasa con el sí, bullerengue en Colombia, con la fulía en Venezuela, son géneros eh, que tienen ese espíritu del canto colectivo y que tienen, digamos, la materia canto colectivo, tal como está redactada, se refiere a esos repertorios, a esas músicas. sí, Y, y es algo que de alguna manera hay que seguir afirmándolo, ¿no? Una y otra vez. Creo que son las materias más diferentes de lo que era siempre la educación musical tradicional, estas materias como instrumentos nativos y esta materia como canto colectivo, que tienen esa misma lógica de lo colectivo, de lo comunitario, de lo que los diferentes niveles no importan, digamos, y cada uno se acopla como puede. Y claro. entonces, bueno, subrayo, de repente las copleras del Paraná son, en el caso del canto colectivo, eh, bueno, son un espacio así como el encuentro de Sicuris que muestran algo, digamos, que son como un faro para decir, ojo que en este espacio curricular se trata de esto, ¿viste? No es Claro. maestro de música Mira, siempre ha cantado con los chicos, pero acá estamos hablando puntualmente de esta otra experiencia. Coplera puede, o sea, yo Ujú, saqué todo lo que tuviera que ver con dirección, o sea, yo no soy directora, a lo sumo soy una especie de coordinadora, digamos. Pero que ellas saquen, o sea, que es muy difícil, porque cuando han hecho, tengo varias que han estado en coro y están muy, muy, ¿cómo decirte? Cerradas, ¿viste? Tienen que sacar ese canto de adentro, esa fuerza que, que tenemos en las coplas y que vos lo ves a eso en el norte, en el carnaval, cuando están las copleras, cantan de adentro
y no importa si afinan o no afinan, no piensen en eso. ¿Viste? No hay que pensar en eso, hay que cantar, hay que expresar, es una pura expresión sonora y Sí, que sí, sí, sale sí. de adentro, y entonces, ¿y acá qué hacemos? 3 golpes, 4, no, porque entonces ahí ya estamos sistematizando algo que no tiene que ser sistemático, es algo que tiene que surgir. Y entonces, ellas, digamos, están, aunque yo no esté, ¿viste? No hace falta ni, o sea, somos 2, somos 3, somos 5, somos 20, que somos más de 20 en total, pero no importa, vamos estando las que estamos y somos las que somos, ¿viste? Cantamos como sentimos y lo que surge en el momento y tratamos de hacer nuestras coplas. Por ejemplo, hay una referente que es magnífico el trabajo que hace de difusión y todo, que es Miriam García, pero ella lo encara de otra manera, ella lo sistematiza, ella les da técnica de canto, que está bueno saberlo, pero no es lo que se planteó acá. Y te digo que es fantástico lo que surge, así, planteado naturalmente como yo lo viví en la quebrada, ¿no? Que a mí, o sea, la copla me cautivó justamente allá. Fíjate vos No, que, bueno, acá está abierto el micrófono, sí. No, sí, acá la profe que da en primer año, ella hizo cursos con Miriam García, pero bueno, se está por jubilar esta colega, y después generalmente el que entra por junta es o profesor de canto o director de coro, que te digo, el director de coro de alguna manera está un poco más cerca que tiene una licenciatura en canto, ¿no? claro. Una cuestión ahí que es completamente otro el enfoque de lo que es el canto colectivo. Pero lo lindo es que yo siento que esto es algo vivo, ¿no? Porque fíjate vos cómo seguimos creando. eh, yo celebro esto, ¿no? Yo creo que esto de las copleras del litoral era algo que estaba haciendo falta, y es algo que es muy nuevo, digamos, es aún más nuevo que la secundaria. Por Y, eso, y me parece que puede dar lugar a nuevas. Bueno, nosotros acá también, digamos, hicimos una movida de conseguir cajas. Acá yo vivo en Rincón, había una idea de hacer las copleres del Ubajay. Bueno, por ahí nos juntamos en alguna casa, pero también es algo que me parece que hay que seguir afirmando, hay que seguir fogoneando, eh, un poco para defender el proyecto también. O sea, hay que hacerlo porque es hermoso hacerlo, es sanador simplemente, pero desde nuestro lugar de profes, de docentes, de lo que es la secundaria musical, hay que seguir como afirmando de que es por ahí, ¿no es cierto? Y que si cuando se creen escuelas nuevas y se creen horas nuevas y entren profes nuevos, que realmente de lo que estamos hablando es esto, digamos, por algo la materia se llama canto claro, colectivo y no coro, ¿no? sí, Así que me parece Bueno, lindo con estas experiencias, como el tema de los sicuris, ¿no? La manera en que se trabaja. Y Te esto que... digo, Matías, que perdón. Te Sí, digo, no, no, Matías, que el hecho de que se llame canto colectivo y que sé yo qué sé cuánto, fue todo grandes discusiones que estuvimos ahí. Elina, que vos la nombraste, bueno, era una de las que más participaba y por ahí abría un poco el juego, ¿no es cierto? Pero se discutió qué hacer, si llamarle coro, si llamarle qué sé yo qué. Bueno, conjunto, entonces, no, mirá, conviene que se llame tal cosa porque no sea cosa que se confunda con coro y vengan con repertorio coral europeo y sonamos, ¿viste? Entonces, no, canto colectivo, qué sé yo, ¿qué le ponemos? Que canto con acompañamiento, que esto, que el otro, y a través del nombre, el enfoque general, más o menos, sí, ¿viste? fíjate Y bueno, que cada cosa que figura ahí fue muy discutido, cada nombre de tremendamente. la materia, y luego fue discutido, te digo, mira, como vos dijiste, los dos primeros años se llama Instrumentos Nativos Sudamericanos. Te digo que prácticamente
el eje que sostiene toda la currícula, como vos decís, de primero a quinto año, nació en Nigelia Soria. De algún modo yo lo conduje a todo eso, ¿viste? Y le fui tirando varias formas, ¿viste? Al resto de los profesores, los discutimos ahí, fuimos cuadrando, pero la primera propuesta era absolutamente cerrada, se llamaba Sicuri, derecho viejo nomás. La primera propuesta. Entonces se discutió en Buenos Aires y objetaron eso, ¿viste? Solo eso objetaron. El resto de la propuesta curricular la aceptaron, sí que se encuadraba muy bien dentro de los marcos de referencia general, bla, 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 muy bien, pero que les parecía que era muy cerrado Sicuri. Bueno, obviamente, cuando volvió así, dijimos nosotros, sí, era meter un extremo para poder negociar, digamos, ¿viste? Entonces salimos con instrumentos nativos, que era otra forma de decir, sudamericano, era una apertura, qué sé yo, qué sé cuánto. Ah, bueno, no, sí, así sí, dijeron, ¿viste? Claro. Pero, Bueno, de hecho, fíjate vos que yo ahora, por ejemplo, yo tercericé, digamos, porque bueno, yo la tesis es sobre el texto, pero hay un pequeño apéndice sobre devenir curricular y hay filmaciones de CREI y de Nigelia Soria que son observadas por terceros, digamos, hay por colegas maestrandos que, bueno, obviamente no lo podría hacer yo porque soy un protagonista ahí. Pero es notorio, digamos, yo creo que después cada institución tiene su cultura propia y de alguna manera en Nigeria se aprecia el fuerte, digamos, la fuerte tradición sicuri que trae Nigeria, que CREI no la tiene, pero en CREI se nota mucho la presencia de todo lo que es el Sonamos Latinoamérica y la gente que ha venido, hay una apertura hacia otras músicas, y lo cual está bien, porque en realidad el texto curricular contiene a ambas perfectamente. es Y muy abierto, sí, eh, es y muy me abierto. Está buenísimo. parece el texto, si bien otros días hablaba con el INE y el INE me decía, sí, yo me quedé con ganas de esto otro, pero como que hay alguna... Pero es un muy buen texto, digamos, y bueno, se nota también la participación, la apertura, y muy interesante esto que me contás, ¿no? De poner el extremo para poder después Negociar. técnicamente negociar. Muy interesante. Este, qué bueno. Sí, y después lo que también me decía Juan Bali, él me decía en relación, hay como quizás, hay dos temitas que me gustaría así terminar de charlarlo con ustedes, si bien ya hace rato que estamos, pero aprovecharlos, ¿no? Ya que están acá. Que el tema de tener una junta específica era algo necesario, pero me decía Juan Bali, ¿no? Que ellos lo siguen viendo como algo inacabado, ¿no? Que decir, bueno, como que de alguna manera sucede con la junta de que las materias están pensadas de una manera y los criterios con los que se eligen muchas veces no corresponden con lo que está definido curricularmente de las materias. Ahora, ¿cómo haces para que te llegue a canto colectivo, en horas nuevas que se creen, ponele, alguien que venga con este perfil? Y el problema es que siempre prima lo académico, ¿no? Prima, como que, bueno, siempre son esas paradojas. Entonces Sí. hay un tema ahí con la Junta, y el otro tema es la paradoja de esto que nos pasó con el sorteo, con esta cuestión del cursillo, con esta cuestión de que nos han acusado de elitistas, y creo que somos muy inclusivos, digamos, pero digamos, lo que uno trata, lo que se trató con el cursillo es que la gente conozca de qué se trata la escuela, ¿no? Bueno. Y hay una tercera cosa también, y les dejo la palabra, que también me decía Elina, que gracias también digamos, a la manera en que ustedes se han plantado, es que el trayecto de instrumentos nativos y rítmica tiene el lugar que tiene en la currícula. O sea, no son 2 horitas, 3 horas cátedras en tercer año, ¿no? Es un trayecto que acompaña los 5 años de la escuela, ¿no? Y que es troncal, es troncal. Bueno, esas 3 cositas yo les doy la palabra y lo que quieran decir, en relación a la importancia que se logró dentro de la estructura curricular, la presencia de los instrumentos nativos y de la rítmica,
el tema de los perfiles docentes y qué pasa con la junta o qué podría mejorarse ahí, y el tema de cómo hacer para que sea inclusivo, cómo hacer, eh, qué pasa con esta cuestión de lo inclusivo y lo específico, digamos, cómo se cruzan esas dos cosas. ¿No? En realidad, Bueno, mira, desde... la cuestión del sorteo y del cursillo y todo eso. Ajá. Ujú. En principio me voy a referir un poco más a los nombres de las materias, porque en principio se discutió, bueno, cada materia en sí, que propusimos nosotros desde Nigelia Soria, cómo hacer organización del discurso sonoro. Bueno, ¿y qué viene a hacer eso? Audio perceptiva, no, 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 no. Lenguaje musical, no, 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 no. Organización es una palabra muy amplia y muy específica a la vez. Cuando uno se expresa con sonidos, hay una discursividad ahí. Y bueno, nos referimos al sonido. Entonces era muy específico y muy amplio. Eso es absolutamente inclusivo, decir organización del discurso sonoro, porque nos abre la cabeza a entender que toda expresión sonora es el resultado de toda la humanidad, no específicamente de una cultura, como ser a lo que siempre se refirió el programa y los contenidos de audioperceptiva o lenguaje musical. Bueno, eso estaba, porque hay que entender las estéticas, las estéticas como ser. El lenguaje musical refiere a sonidos puros, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y vos sabés que en la estética andina el sonido puro es casi algo inexistente, inaceptable. El sonido puro en la estética andina no lo conciben así, porque justamente conciben la dualidad. Un sonido debe tener su fantasma, digamos, su sombra. Por eso la tarca tiene ese famoso sonido bifónico, El o mismo los, sonido o con los, resonador. claro, los sonidos rajados, como le dicen, etcétera, etcétera. Es toda una cuestión cultural. Y así lo podemos abrir a todas las culturas de la humanidad, que es la inclusividad que nosotros le quisimos dar. Entonces, eso es organización del discurso sonoro. Entender todos los elementos y lo que hace cada elemento, ¿viste? No es lenguaje musical. El lenguaje musical es un elemento más dentro de toda esa generalidad. Eso no está muy claro. Debe prepararse a la gente para eso, ¿viste? Y además al académico se lo debe preparar de que antes que el sonido está el tiempo. O sea, hay que preparar la temporalidad. Es un ejercicio psicológico que todo el mundo lo da por sentado, todo el mundo cree que cualquiera puede pulsar bien, y no es así, hay que educar para que se pulse bien, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, todo eso después tiene que ver con la lectoescritura, etcétera, etcétera. Otra forma de expresar o sea, de graficar, digamos, que no es solamente la figura de negra, corchea, etcétera, etcétera, sino que podemos, ¿cómo se llama? Graficar de muchos otros modos, ¿no es cierto? La grafía analógica, o como se le ocurre, ¿viste? Lo que sea, muchas formas, ¿no? Graficar. Graficar. Bien, etcétera, etcétera. Entonces, organización del discurso sonoro implica la amplitud total de la manifestación sonora y las distintas estéticas, distintas culturas, por supuesto, siempre empezando desde el aquí y ahora, como debe ser, ¿no es cierto? Bueno, eso no se entiende mucho, hay que hacer hincapié ahí también, para ir cuadrando, a ver, ¿cuál es el perfil del docente o de los docentes para cada materia? O sea, poder analizar una sonata de Beethoven no sirve demasiado para organización de discurso sonoro. Hace falta muchas otras cosas más. Bueno, los instrumentos nativos. ¿Por qué los instrumentos nativos? Porque vos al tomar un instrumento, estás tomando una cultura. Sí, yo puedo tocar un guayno con un piano, sí, macanudo, pero el piano es un instrumento de una cultura que no es de aquí. Es un instrumento de una cultura que porta
toda una culturalidad que es ajena a lo nuestro. Está dentro de lo nuestro, pero no es nativa. Entonces, vos tomás un siku, inmediatamente te remite a la cultura de acá, no te va a remitir a otra cosa, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de los instrumentos nativos, la focalidad en eso, ¿no es cierto? Y te lleva a la cultura del aquí. El cantar una copla y la caja te va a llevar a la Pachamama, etcétera, etcétera. Cada cosa que vos tomás de ese instrumento es referente de tu cultura, el aquí. Y si tomamos otro instrumento de otra cosa y nos vamos a transportar a esa otra lenguaje, y seguimos viviendo fuera de nosotros, de nuestro entorno, de nuestro contexto. En fin, todas esas cosas deben estar muy aclaradas para de algún modo configurar los perfiles de los docentes, ¿viste? No se trata de tocar un instrumento, de saber solfear muy bien, no, eso es apenas un elemento dentro de toda una cosa más amplia. Y ese docente no está formado en Argentina, no está formado. Como para decir, bueno, venga, si no es Juan, que venga Pedro, y si no es Pedro, que venga Antonio. No, no es así en Argentina. No También es así. sucede que hay, por ejemplo, a mí me pasa con lo que es instrumentos nativos o rítmica. Acá en Santa Fe hay unas cuantas personas que podrían reemplazar o tomar ese lugar, pero no están en los escalafones. O si se anotan en los Claro, escalafones, quedan últimos. claro. Porque hay todos unos criterios en relación. O sea, hay una junta específica de artística que sigue funcionando con la lógica de los títulos, la antigüedad y una serie de cuestiones que dejan afuera a las personas idóneas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, bueno, yo en la semana pasada estuve entrevistando ahí a las fundadoras del CREI, que viven todavía, la fundadora con 94 años, y en realidad en aquel entonces, o sea, paradójicamente, había una supervisora que vio una persona que decía, no, esta persona tiene que hacer algo, y la fue y la buscó y le dijo, vos tenés que estar acá haciendo esto. No hubo una junta, hubo una autoridad que fue a buscar a alguien que lo veía como valioso, pero hoy en día eso estaría mal visto, porque pareciera que está puesta a dedo y que... Pero paradójicamente tenemos una junta, tenemos personal para hacer esto y sale, ¿cómo es? Pato por gallareta, no sé. Sale, Y hay que apuntalar esa parte, ¿no? Y hay también algo, ¿no? Que no- en las academias que forman los docentes de música. Ahí está, hay que poner el pie para que el educador musical realmente empiece a mirar desde este continente, desde este hemisferio también, ¿viste? O sea, empezar a poner los pies en donde estamos. No seguir poniéndole nieve al arbolito de Navidad, porque no es así. O sea, estamos pata para arriba, ¿viste? Cuando vos decís, Claro, se juntan muchas cosas, es cultural, es cultural. es cultural. Y Bueno, nosotros ingresamos, como vos decías recién, a nosotros nos buscaron, dijeron, che, acá nosotros conocemos a estos tipos que son idóneos más o menos en esto, porque lo vienen demostrando, lo venimos observando, bla, 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 y dijeron, che, vengan acá a jugar para nosotros. Pero claro, sí, después ya no fue tan así, es no, cierto. no. Pero bueno, hay que lograrlo, hay que buscar que se vaya logrando, así como venimos logrando tantas cosas, porque no podemos O quejarnos. también intervenir ya te digo, en lo académico de la formación docente, empezar Acá se como está dando, se está dando, Gabriel está haciendo Gabriel Jiménez está haciendo una gran tarea acá. Él Sí, está continuando con esto que nosotros iniciamos allá. Él lo sigue muy bien porque empezó trabajando así, poniendo la semillita en la universidad, y logró que le dieran horas, o sea, fue trabajando ad honorem prácticamente, ¿viste? Como él. Es que así se van haciendo las cosas, ¿viste? Con convicción fundamentalmente. sí. Es Eso es eso, lo que va abriendo caminos, sí. exacto.
Y acá lo que les está pasando a ustedes con los docentes pasa lo mismo. Gabriel está desesperado, le digo, pará, calmate, ¿viste? Porque ya va a llegar, van a llegar, pero paciencia, ¿viste? Yo veo que Gabriel está, sí, sí, es como que ya abarca todo lo que puede abarcar y más. Bueno, nos pasa a todos eso, digamos, como que nos preocupa dejar cabos sueltos y a veces estamos con más Sí, trabajo del que deberíamos, pero también por esta preocupación de no desatender algo que, no sé, por ahí quedarían sí, contentos, ¿no? Si uno los... porque sí, tiene todo un trabajo previo, como Gabriel es tan consciente de eso, él, él se lo viene poniendo, y es de las personas que se ponen mucho al hombro. Yo le digo que baje también, ¿viste? No puede. En esta época de pandemia ha estado dando clases hasta las 11:30 de la noche, Sí, 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 sí. No, pero yo... porque entonces, ¿viste? Tenés que parar y bueno, esperar y dejar que las cosas también fluyan de la manera que tienen que fluir. O sea, porque finalmente él se va a estar dañando, ¿viste? Porque no, Sí, sí, el cuerpo no resiste tanto. sí. Así que, Gran pero es jugador un trabajo que se tiene muy que... valioso. Después viste que en la terciaria, en el Guastavino, él logró Sí, la sí. carrera de aerófonos andinos. Está buenísimo. Bueno, y de ahí van a salir esos docentes que necesitamos en esta escuela. Esos docentes que también son multiinstrumentistas, ¿viste? Como tienen que ser, y que Y además están muy comprometidos con nuestra cultura. es un perfil muy particular, digamos, que hay que seguir trabajando para que en los terciarios Sí. salga gente acreditada, pero que tenga esa formación, ¿no? Sí, sí, es Y así. también seguir luchando para que en la Junta sea una Junta de artística en donde también se contemple el idóneo, porque debe haber alguna forma en que se pueda ver si el idóneo es capaz de poder transmitir, no sé, de algún modo se puede lograr que esa persona ingrese en la institución, porque Sí, son muy valiosos, sí, sí. son muy valiosos. Es todo el tema de lo popular en la institución, ¿no? Porque por ahí los referentes son muchas veces, la mayoría de las veces, personas que no tienen un título, ¿no? Porque se han dedicado a otra cosa en sus vidas y por eso son referentes, digamos. Se han dedicado a Claro, cultivar conocimiento por otras vías y bueno, pero como decís vos, habrá que seguir estando y sí, trabajando. hay que seguir. ¿Quieren hacer alguna palabra de cierre para lo que es la parte grabada? Después nos despedimos por separado. ¿Quieren decir alguna cosa más? Bueno, ¿Alguna ya en mi caso más o menos ya un poco lo fui expresando, pero creo que si algo debiéramos hacer ahora que estamos jubilados con Élida, debiéramos ser de algún modo convocados en alguna oportunidad para escucharnos a nosotros, nuestras propuestas, ¿viste? Tenemos muchas para hacer, sobre todo en el campo de la formación de ese perfil que estábamos hablando. Porque es complejo y va pasando el tiempo y se va demorando mucho. El peso de la academia y del conservatorio sigue existiendo. Si bien hemos avanzado mucho en el abordaje y en la toma de conciencia y de valorización de las culturas heredadas, herencia, otra palabra que no se entiende, ¿viste? Nosotros somos herederos. Vos la herencia la podés asumir o no asumir, pero es tu herencia. Problema tuyo. Ahora, si vos querés asumirla, bueno, hay que entrar a evaluarla y tasarla, etcétera, etcétera. Y hay un camino muy importante para recorrer ahí. O sea, desde dónde y cómo valorizo tal y cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dentro de lo poco escrito que hay, arranca de los 90 para acá, gente que comienza a tomar conciencia. Vos sabés que la Universidad de La Plata, yo diría que es un poco la vanguardista académica en la formación artística
y en la música, y que tiene mucho, digamos, contacto con lo popular también, ¿no es cierto? Así dicho de forma general. También la Escuela de Avellaneda, etcétera, etcétera. En Mendoza. En Mendoza, en Villa Villa María, María. etcétera, etcétera. Pero también tienen estos mismos problemas que hablamos en Villa María, me los han comentado. Grandes problemas. Y pasa así, quiere decir que es una problemática nacional que tenemos que ir resolviendo. Hay mucha historia en la Argentina sobre eso, pero está muy olvidada. Vos escuchás las producciones de Waldo de los Ríos, lo conocés, ¿verdad? Sí, 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 claro. Waldo de los Ríos, escuchar las orquestaciones que hacía allá en la década del 50 con el folclore argentino, decir, pero esto ¿de dónde salió? Este tipo vino de otro mundo, ¿cómo no? Nosotros, cuando éramos chicos, escuchábamos a Waldo de los Ríos, esa orquestación impresionante de una chacarera, de una samba. Angélica, cuando te nombro, qué sé yo, que el tipo le mandaba una orquestación de la puta que lo parió, suena extraordinario. Y ese tipo, ¿dónde aprendió todo eso? Lo aprendió de su mamá, que era cantante popular, folclórica, y además el tipo manejaba todo el andamiaje académico. Entonces, es un perfil más grande el que tenemos que hacer nosotros para el perfil del profesor de música popular argentina. No es cambiar una cosa por la otra, no, hay que agregarle más. Quizás deban ser posgrados en ese sentido que vos decís. Quizás tenga que existir una maestría Claro. Una maestría no tan teórica, que sea de pura práctica, ¿viste? Claro, pura práctica. O sea, Eso que sí. en ese sentido, con el tema Coneau y todo eso, bueno, existe creo que en Mendoza una maestría en interpretación, pero que igualmente tiene mucha carga teórica. Yo tengo mi hermana, por ejemplo, que ella hizo una maestría y ahora está haciendo el doctorado, pero en Estados Unidos lo está haciendo, en interpretación. Y tienen algunas materias teóricas, pero básicamente son posgrados que se hacen tocando. Claro. Pero acá yo creo que es parte de esa cosa colonial que tenemos, ¿no? Como que el hecho de, como que pareciera que toda la cuestión, como que lo serio es aquello que está en un libro escrito y que obviamente lo es, digamos, nadie lo cuestiona. Es como decís vos, Juan, es ampliar. Ampliar. ¿Quién sabe? Bueno, estamos pensando cosas que quizás puedan dejar una semillita. Seguro que sí. Para defender Sí, todo sí, esto sí. que ha sido hecho, ¿no? Yo creo que podría empezar por incluir conversatorios, como le llaman nuestros amigos de otros lugares, que acá no usamos, ¿viste? Ese concepto conversatorio en Argentina. Pero está la disertación, qué sé yo, que bueno. Pero sí, nosotros estamos dispuestos a eso, nos ofrecemos con todo gusto, ¿viste? Y bueno, todo esto lo vamos a ir completando con documentación que te vamos a acercar, ¿viste? Para que entres más, a cerrar más los conceptos, ¿viste? Hay mucho por hablar, mucho. Uy, sí. Un gusto, Matías, que nos Un haya... placer, un agradecimiento y felicitaciones a la escuela y a los estudiantes por elegir y bueno, el éxito ese que vos hablás de que hay cada vez más estudiantes, o sea, los cursos han tenido que abrir otro espacio, ¿no? Otro curso. En el caso de lo que ha pasado es que se ha corrido la voz de que era una escuela linda. Son muy deseables estas escuelas. Hay un tema ahí también con la vocación, que no necesariamente todos los que se inscriben, que bueno, ese es otro tema, digamos, sobre el cual habrá que seguir trabajando, ¿no? Pero cuando el que estuvo en su momento, que era Barbieri, de alguna manera nos cuestionó el cursillo, que era una instancia como para comunicar también qué es la escuela, qué no es la escuela, porque a todo el mundo le gusta la música, pero no todo el mundo quiere estar 2 horas reloj por día practicando. Y bueno, hay una cuestión ahí, vamos a ver cómo sigue todo esto. Yo creo que Santa Fe también necesitaría tener al menos una terminalidad de danza, quién sabe, ¿no? Ahora parece que están pensando en la de teatro. Pero lo bueno que es todo esto, se está en movimiento. Yo les agradezco un montonazo. Creo que todo esto es muy rico. Creo que hay que aprovechar, como decís vos, que están
están disponibles para seguir pensando estos espacios. Con Elina decíamos en algún momento también, quizás por Zoom y cuando se pueda presencial, pero, y con Juan Bali decíamos el otro día también que desde el tiempo que se han creado las escuelas, sería necesario hacer un encuentro provincial con los docentes que estén en actividad trabajando. Bueno, son cosas que tienen que hacerse, digamos, son cosas que tienen que hacerse y bueno, y aprovechar todo esto que ustedes tienen para seguir aportando. Así que muchas gracias. Los agradecidos favor. nosotros. Voy cortando Muy la bien. grabación. Bueno.